Presumir de una boda, pero a disgusto. Juanma Moreno tomó posesión de la presidencia de Andalucía, camuflando sus concesiones a Vox con un canto a la inclusión y a no levantar cordones sanitarios. Canta de nuevo el estribillo de que hay acuerdos que no gustan ni siquiera a quien los firma, mientras de fondo es Vox quien sigue cantando victoria, no más menos, y prioridad nacional. Moreno es el presidente de la Junta de Andalucía, ya lo era, ¿verdad? Ganó las elecciones, pero no consiguió la mayoría absoluta, así que ha tenido que ceder a las exigencias del único socio que estaba por la labor de investirle y que en efecto lo hizo la semana pasada. Hablamos de Vox y este fin de semana, este domingo, tomó posesión con la ceremonia que es tradición en la comunidad autónoma andaluza. Bueno, Juanma Moreno ya es presidente y hizo un discurso, claro. Juanma Moreno tiene ahora de vicepresidente primero de su gobierno al señor Gavira, que es el de Vox, o sea, el delegado de Santiago Abascal en la comunidad andaluza. Santiago Abascal es esta persona que llamaba a Juanma Moreno Juanma Moruno, haciendo una broma de pésimo gusto e incluyendo pues este aroma anti-inmigrantes que forma parte del ADN de Vox y que está por ver si forma o acaba formando parte también del ADN del gobierno de Andalucía, vista el entusiasmo con el que se ha abrazado Juanma Moreno algunas de las tesis de Vox. Bueno, entusiasmo que él negó ayer, porque él hizo un discurso en el que trataba de ponerse así un poco como marcar distancias, dicen hoy algunas crónicas. ¿Cómo? Pues reformulando lo de la vía andaluza, que hasta ahora se pensaba que la vía andaluza era cómo formar gobierno sin Vox, a diferencia de la vía extremeña, la vía aragonesa, la vía castellana, pero que ahí resulta que es la misma vía, porque vía andaluza ahora resulta que significa que no hay que excluir a nadie ni levantar cordones sanitarios contra ningún partido. Los acuerdos normalmente no le gustan ni siquiera las propias partes que lo firman, o no le gusta al 100% porque tienen que dejar parte de sus objetivos en el camino, ¿no? Y puede generar también rechazo, incluso contrariedad o incertidumbre. La vía andaluza es inclusiva y no excluyente con ningún tipo de ámbito político. Pues menos mal que no hay Bildu en Andalucía, porque si no, Juanma Moreno también estaría por la labor si hace falta de incluirlo en su gobierno. Bueno, el PP está defendiendo naturalmente el pacto con Vox. De hecho, en las crónicas lo que dice, el PP ya se ha dado cuenta de que le da igual pactar con Vox porque no tiene coste electoral, así que para adelante. Igual que el PP se ha dado cuenta, dicen también en una crónica de hoy, creo que en la ABC, dice, porque el 16 de julio el Tribunal Europeo se pronuncia sobre la ley de amnistía y lo más probable es que la avale y que por tanto el Constitucional pueda atender a Puigdemont para que regrese a hacer política declinante en España, ¿no? Y dice el PP ya asume también que eso va a pasar, que la ley de amnistía va a ser avalada por la justicia europea, pero que este asunto ya tampoco desgasta al gobierno, así que para qué se va a seguir insistiendo en ello. Bueno, pues ahí están. A ver si esta semana insiste o no el PP en el asunto que convirtió la semana pasada en el principal debate público en las tertulias, que fue lo de la ley de nietos, o en rigor, la disposición octava de la ley de memoria democrática. Son las palabras de siempre asumidas por quien prometió que nunca las diría. Son las mismas palabras y las mismas medidas y es el nuevo miedo a que nos acostumbremos a ellas. ¿Ha mentido Juanma Moreno? ¿Ha traicionado a sus propios votantes al llegar a un acuerdo de coalición con Vox que incluye políticas xenófobas de prioridad nacional? Lo digo claramente, yo no tengo ningún interés en gobernar con Vox, ninguno. Este es el Juanma Moreno de hace unas semanas, en una entrevista con la SER. No tengo ningún interés en gobernar con Vox, dice el líder del PP en Andalucía. Bueno, ¿y entonces? ¿Por qué acaba de conformar un gobierno de coalición con Vox en la vicepresidencia? Y desde el PP nos dicen, a ver, esto no es una mentira ni es una traición. Él no dijo, prometo que no lo voy a hacer. Él dijo, no tengo ningún interés. Y vamos, interés no tiene, pero es que no le queda otro remedio. Otra entrevista en El País. Esa experiencia ya me ha servido para saber que un gobierno, en este caso con Vox, es un gobierno muy difícil, un gobierno yo diría imposible. Aquí dice que un gobierno con Vox es imposible. Ya bueno, nos dirán ahora. Él quería decir que es un gobierno complicado, insufrible, no que no fuera posible de imposible, sino que sería un lío. ¿Qué pasa si rompemos esa estabilidad? Pues evidentemente que nos metemos en un lío, en un gran lío. Pero anda que no nos metemos en líos en la vida, ¿verdad? Nos dirán ahora. Y salimos de ellos. De hecho, Moreno Bonilla sigue admitiendo que no está contento, que no está cómodo con Vox. Pero claro, ¿cuántas veces las cosas del trabajo nos permiten estar contentos? Pero las hacemos. Lo que pasa es que la traición de Moreno Bonilla a sus propias palabras va mucho más allá del análisis semántico.
Julio de 2024. Moreno Bonilla hablando de inmigración en el Parlamento andaluz. No solo hablando, respondiendo al portavoz de Vox, que ahora es su vicepresidente. Lo que de luego no estamos de acuerdo es utilizar la migración como un elemento político. Mire, ustedes utilizan de una manera sangrante, y lo digo así, sangrante la migración para generar eso, para que hayan conseguido que sea un problema. Y ustedes no quieren que sea el cuarto problema, quieren que sea el primer problema. Porque consideran que si es el primer problema, eso le van a dar voto, le va a dar rédito político. Y eso es lo que están buscando. Y por eso dicen cosas que no son ciertas. Usted está diciendo aquí que todos los extranjeros que entran o que viven en Andalucía son unos delincuentes salvajes. Mire, para que usted lo sepa, de toda la delincuencia que se ha cometido en Andalucía en el último año, solo un 7% ha sido causada por personas migrantes, y muchos de ellos, por cierto, europeos. A pesar de su opinión, a pesar de los datos que él mismo defendía hace unas semanas, Juanma Moreno ha admitido el veneno de la xenofobia en el corazón ya no tan sensible de su gobierno. Si usted cree que estamos poniendo en peligro a la ciudadanía andaluza porque tenemos el corazón así de ancho para que 30 niños y niñas se vengan con nosotros y le ayudemos 30 o 300 más, vamos a seguir con el corazón así de ancho y rompan lo que usted quiera romper. También son palabras de hace 2 años, también para responderle al que ahora será su vicepresidente, Manuel Gavira, con el que ha llegado a un acuerdo en el que pone explícitamente no más menas. Prioridad nacional. Esto decía Juanma Moreno cuando le preguntaban por la prioridad nacional que Vox estaba pactando con otros varones del PP en otras comunidades. Bueno, la prioridad nacional es un eslogan efectista y recurrente, ¿no? Que Vox ha tenido el ingenio, ¿no?, de sacarlo, ¿no? Vox dice lo que algunos quieren escuchar, ¿no? La prioridad nacional es hoy un eslogan efectista que forma parte del programa de gobierno de Juanma Moreno. Hay más. Pero más allá de esa frase, más allá de ese eslogan, porque es un eslogan de campaña, hay una realidad. Y la realidad se llama Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica, en Andalucía, Constitución Española. Y esos son los márgenes que hay. Entonces, puedes decir lo que tú quieras. Andalucía no tiene competencia en materia migratoria, ni Andalucía ni ninguna otra comunidad. Es decir, el principio rector y segundo punto del acuerdo PP-Vox es algo para lo que el propio presidente de la Junta dice que no tiene margen real. Y yo estoy viendo unas promesas que, unas son irreales, las promesas que yo estoy escuchando, pero irreales, o sea, inalcanzables, y otras son ilegales. Por tanto, nos estamos moviendo en el campo del no realismo. Estamos engañando a los ciudadanos con esas promesas electorales. Es decir, que el segundo punto de su acuerdo de gobierno es irreal, inalcanzable y quizás ilegal, con el que además se engaña al ciudadano. Todo eso según el propio Moreno Bonilla. Nosotros tenemos una prioridad que es la prioridad de Andalucía, la prioridad andaluza, ¿no? Y por tanto eso es lo que nosotros vamos a respetar y lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Cuando María Guardiola, en Extremadura, acabó cediendo a todo lo que Vox le pedía, en 2023, Juanma Moreno, entonces protegido por una mayoría absoluta, dijo esto. Bueno, María ha tenido que tragarse su palabra. Eso es así, pero vamos, los políticos nos tragamos a veces nuestras palabras. Pues eso. Aitor Ribeiro, hola. Hola, ¿qué tal? Aitor Ribeiro, compañero que sigue la actualidad del Partido Popular en el diario.es, y saludo también a Dani Cela, el diario.es Andalucía. Hola, Dani. Hola, Juanlu. Dani, le hemos dado muchas vueltas a si Juanma Moreno pactaría o no pactaría con Vox, si tragaría o no tragaría. Yo creo que el final estaba cantado. No sé si a ti te sorprende el resultado final. Yo sí estoy sorprendido. Juanma Moreno sigue siendo un dirigente templado en las formas porque no es una persona bronca, no tiene un estilo de hacer política pendenciero, pero a todas luces este acuerdo de gobierno con Vox, Moreno ha sacrificado mucho de su capital político del que has hablado, ¿no? Sobre todo me llama mucho la atención que el PP nacional, que ha celebrado este pacto incluso más que el PP andaluz, considere que ese sacrificio de Juanma Moreno es un mal menor, porque ha costado mucho consolidar esa marca en Andalucía, ¿no? Yo es que creo que gran parte, si no todo el éxito del Partido Popular en los últimos 4 años de mayoría absoluta se sostiene sobre la marca Juanma Moreno. Y sin esa marca personal, el PP nunca habría gobernado Andalucía con mayoría absoluta
y después de este acuerdo dudo mucho que vuelvan a conseguirlo. ¿Y por qué digo esto? Porque el aura de moderación y centralidad de Juanma Moreno se ha basado siempre en un espejismo político raro. Y es que la política podía no ser ideológica, que se puede gobernar sin ideología y suplantarla por conceptos menos envenenados como el sentido común. Juanma Moreno se ha alimentado de la desafección política que hay en la sociedad, vendiéndose como un hombre no político. Y el pacto es, como no puede ser de otra manera, tremendamente ideológico y de una ideología ultra. Y eso ya no tiene vuelta atrás. Aitor, te pregunto lo mismo que a Dani. ¿A ti te ha sorprendido el acuerdo? La respuesta es doble, sí por un lado y no por el otro, y me explico. El sí es porque Juanma Moreno dijo en campaña que bajo ningún concepto iba a pactar con Vox. Entonces, por ese lado yo creo que sí que sorprende además que ni siquiera haya intentado presionar a Vox, ¿no? Por ejemplo, María Guardiola, que fue la primera que pactó con Vox, fue a una primera investidura fallida. Y luego ya hubo una negociación, pero en este caso Moreno ni siquiera ha intentado eso. Pero por otro lado no nos puede sorprender porque la decisión final no es autónoma de Moreno. La decisión final la toma la Dirección Nacional del Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, que es quien dirige desde Génova las políticas del Partido Popular, ¿no? No habrás encontrado a un dirigente del PP de ningún ámbito decir que Moreno no iba a poder firmar el acuerdo que quisiera, pero en privado muchos dirigentes autonómicos y estatales te reconocían la dificultad de que Moreno pudiera hacer algo diferente a lo hecho por sus compañeros de otras comunidades autónomas. Y esto en los pasillos, te lo decía mucha gente, es que este acuerdo va a ser igual que los demás y la necesidad de vigilancia desde Génova va a ser mucho menor que en otras ocasiones. Moreno no tenía la capacidad de tomar una decisión 100% autónoma. Aitor, ¿y por qué estratégicamente le conviene al PP, a Feijóo, que esas negociaciones hayan sido rápidas? Es decir, una vez que se definió la negociación inicial, ¿no?, en Extremadura, que hubo más tiras y aflojas, las demás, no ha habido mucha cuerda tensada por parte del Partido Popular. ¿Por qué le conviene a Feijóo que todo esto haya sido tan rápido? Yo creo que hay dos elementos. El primero es que el propio Feijóo, a principios de julio de 2025, dio aquel discurso tan grandilocuente en el que se comprometió a no gobernar con Vox. Un año después tiene claro que sí o sí su hipotética, posible o probable, depende de a quien le preguntes, investidura va a tener que hacerla con Vox. A Feijóo le viene bien que se naturalice los acuerdos con Vox después de la ruptura de 2024. Hay que recordar que Vox entró en 2023 en 5 gobiernos autonómicos, en el verano de 2024 salió de todos en bloque de forma abrupta y eso catapultó a los de Santiago Abascal en las encuestas y ahora están volviendo a los gobiernos con más poder, con más presupuesto, imponiendo más políticas. Bueno, si Feijóo consigue naturalizar esto, pues quizá ese efecto de miedo sea menor, ¿no? Dani, Vox pedía varias consejerías. Al final es una única consejería la que va a tener en la Junta de Andalucía, con competencias, eso sí, variadas: turismo, justicia, desregulación, que ya veremos qué significa exactamente, y administración local. Y con rango, eso sí, de vicepresidencia. Pero donde sí ha conseguido su objetivo es en el acuerdo de gobierno y en esto de la prioridad nacional, ¿no?, atravesando todo el acuerdo. Es como si, bueno, me conformo con pocas consejerías, pero lo ideológico te lo impongo, ¿no? ¿Qué dice el acuerdo en ese punto? Pues el acuerdo de gobierno PP y Vox está atravesado de principio a fin por las obsesiones xenófobas de la extrema derecha. Eso va a condicionar todas las políticas públicas, desde la sanidad, la educación, la vivienda. Es decir, que la demonización del inmigrante no se ciña al concepto de prioridad nacional que tú has mencionado, ni al rechazo explícito de los menores extranjeros no acompañados. Es que hay medidas propias del apartheid, como segregar el coste que tiene para la sanidad pública atender a enfermos de una nacionalidad distinta a la española, o eliminar la enseñanza de la lengua y la cultura árabe aludiendo a razones de inseguridad.
en las escuelas andaluzas. Y Juanma Moreno yo creo que alarmado por el impacto que esto iba a causar en su imagen pública, ha tratado de buscar un equilibrio, a mi juicio imposible, metiendo en el texto un preámbulo humanista muy en la línea del discurso del Papa que dio en el Congreso, que habla de la dignidad inherente a todo ser humano como postulado irrenunciable. Pero las medidas que están ahí son medidas que distorsionan la imagen que tenemos de los derechos públicos de los andaluces, incluidos los inmigrantes. A mí me llama mucho la atención que la Junta de Andalucía calcule cuánto cuesta atender a un enfermo extranjero y lo diferencie de la atención a los enfermos andaluces. Yo no sé si esto legalmente se puede hacer, ni técnicamente se puede hacer. El Vox ya lo planteó en el Parlamento y Juanma Moreno dijo que eso era ilegal y que técnicamente además era muy difícil hacerlo porque no hay una estadística en el Servicio Andaluz de Salud que contabilice a los enfermos que entran por la puerta por su color de piel o por su origen o por su nacionalidad. Claro, nos hablan de prioridad nacional y claramente, como nos escandaliza, pues nos lanzamos, ¿no?, a analizar qué hay en el documento sobre eso, pero el acuerdo de gobierno PP-Vox tiene muchas más cosas, como un punto en el que dice que se va a promover la caza como elemento turístico. Son más de 150 medidas. ¿Cuál te llama a ti más la atención o cuáles, Dani? Bueno, se ha hablado mucho del desmontaje de todo el planteamiento de lo que Juanma Moreno llamaba la Revolución Verde. Pues ahí se desmontan impuestos medioambientales, se cuestiona el Pacto Verde, se cuestiona la Agenda 2030, que Juanma Moreno lo ha llevado incluso en el PIN, en la solapa de la chaqueta. Todo lo que es lo que Vox llama fanatismo medioambiental, eso me llama mucho la atención porque es algo que yo creo que, esto sí, Juanma Moreno ha hecho una apuesta personal por ella. Eso chirría mucho en el pacto, porque eso es una gran incoherencia por parte de Juanma Moreno. Pero Juan, creo que no se ha destacado demasiado, quizá porque esto no viene de manera explícita, pero sí viene sugerida. La penúltima medida del pacto habla de la derogación de las leyes ideológicas. No se dice cuáles son las leyes ideológicas en el documento, pero durante 4 años yo he escuchado a Vox en el Parlamento hablar de leyes ideológicas poniéndole nombre y apellido. Concretamente 3. La Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres, la Ley de Lucha contra la Violencia de Género y la Ley en Defensa de los Derechos del Colectivo LGTBI, entre otras medidas que tienen que ver con la igualdad de género en la escuela, en la sanidad y tal. Vamos terminando, Dani. ¿Qué sabor de boca te deja este acuerdo? ¿Cómo crees que queda la figura de Juanma Moreno respecto al PP nacional? ¿Qué regusto te deja todo esto? Yo creo que el acuerdo este ya trasciende el análisis sobre la figura excepcional de Juanma Moreno, deja de ser ya un líder singular y una excepción dentro del Partido Popular. Ahora es un líder homologable al resto de presidentes autonómicos, pero creo que Andalucía ha cambiado desde ya. Creo que la comunidad más poblada de España se ha instalado en el marco mental de la ultraderecha y que los debates que vamos a ver ahora en el Parlamento nos sitúan en un retroceso acelerado de derechos civiles y que después tendremos que estar vigilantes en el BOJA, en el Boletín Oficial de la Junta, para contarle a los andaluces qué está pasando en realidad con sus derechos. Ahora inauguramos una legislatura que va a tener 2 tiempos, el binomio PP y Vox antes de las generales y el binomio después del resultado electoral. Vienen tiempos difíciles hasta que sepamos cuál es el alcance real de las medidas que están hoy en el documento de acuerdo. Aitor, la última también para ti. Cuando Feijóo dentro de unos meses empiece a decir que él no quiere gobernar con Vox, que sería muy difícil, imposible, que sería un lío, que él no quiere radicalizarse en determinados asuntos, que son sus líneas rojas. Bueno, visto lo visto, ya sabemos que como con Juanma Moreno, como con María Guardiola, no hay que creerse nada. No hay que creerse nada. Esto para empezar. Él dirá, obviamente, que prefiere gobernar en solitario. Esto es una frase que va a decir. Y un detalle, el martes pasado dijo una cosa muy interesante, un acto informativo de Esther Muñoz, de la portavoz del PP en el Congreso, y fue presentada por José María Aznar, que es el referente ideológico y discursivo de este Partido Popular, sin lugar a dudas. Y habló de la necesidad de construir una mayoría nacional. Y yo creo que es el primer paso para naturalizar, también desde los aledaños de la dirección nacional del PP, la entrada de Vox en el gobierno o
ya veremos cuál es la fórmula, ¿no? Pero digamos como que un pacto de ámbito estatal con Vox, si quiere gobernar, Feijóo está obligado porque los números no le van a dar de otra forma. Aitor Ribeiro, compañero, muchas gracias.